Cristian Parra, mi alumno de la maestría en Comunicación y Educación, por invitarnos a esta intervención en el marco de la cátedra de Democracia, Ciudadanía y Paz del IPASUD. Esta segunda oportunidad que tengo de participar en esta cátedra. Y bueno, el tema que se me ha propuesto es comunicación para la paz. Pero inicialmente el título pues me decía mucho y al mismo tiempo me decía poco. Yo he tratado de articular, encaminar un poco tanto el enfoque como la temática que voy a presentar a ustedes en el marco de lo que vengo trabajando, como anunciaba Cristian, la relación entre comunicación, educación y cultura. He querido tener una observación. En este momento en Colombia se habla mucho sobre el conflicto y la paz. Todos queremos la paz, por supuesto, y diversas disciplinas se da cuenta a ella, tanto de las disciplinas sociales como la política, las artes y demás. Todos los colombianos anhelamos la paz y para que este proceso de diálogo culmine para bien de todos nosotros. Hacer un seguimiento de lo que ha sido, ¿verdad?, los procesos de paz frustrados, y no solo los procesos de paz, sino otros procesos que han tenido que ver con el rumbo de Colombia, entre ellos la Constitución del 91, la reforma de la salud, la reforma de la educación y demás. Me ha dado a pensar que estamos pensando, deseando una sociedad igual, algunos la plantean como una sociedad sin conflicto armado y sin ningún tipo de conflicto, una sociedad de paz. Aunque esto sea un anhelo, a la vez yo pienso que es una utopía, y por eso he titulado esta charla un poco entre comunicación, cultura democrática y paz. La verdadera utopía de los colombianos. Me inspiro en esta traigo un epígrafe, uno de Eduardo Galeano, recién fallecido, este pensador y crítico de la política y la cultura de América Latina, y otro de Gabriel García Márquez. Me inspira Galeano en esta idea de la utopía. La utopía no es posible. A veces nosotros queremos agredir a algo diciendo que lo que piensa es utópico. La utopía hay que reivindicarla como un sueño, como un deseo, como un anhelo que siempre ha estado en el deseo de los seres humanos. La gran utopía del Occidente, podemos decir que fue la República de Platón. Cuando Platón le condena a su maestro Sócrates injustamente, después de la muerte, él se dedica a escribir un libro que se llama La República. Es un tratado de política, pero más que todo un tratado de pedagogía. Y justo allí plantea la sociedad que empieza ideal. Pero una utopía sin tener los pisos en la tierra. Platón, un filósofo también idealista. Entonces, ahí se quedó esta idea donde el rey sería el filósofo rey, y se crea toda una organización y una estructura social ideal. Ese podemos decir que es la primera utopía. En la edad moderna ya la utopía que ustedes conocen, la utopía de Tomás Moro, que también es un deseo grande de una sociedad muy justa, igualitaria y demás ideales utópicos. Sin embargo, la diferencia es que esta nueva utopía de Tomás Moro tiene los pies en la tierra, es más terrenal
y el sitio para poner en marcha este utopía es América, un continente recién descubierto por los españoles. En ese sentido, se considera América como la geografía y la población ideal, porque los españoles de Europa ya están muy cargados de vicios, de protección. Ese es el primer intento. De ahí en adelante se ha pensado siempre que América es el terreno propio de las utovías. Y más adelante Simón Bolívar, un gran utópico, pensando en América Latina, pensando en los países de América Latina como un solo país. Bueno, y podemos seguir nombrando. Hoy hablamos del sueño bolivariano. Al final voy a reivindicar un poco eso. Entonces, esta idea de utopía de Eduardo Galeano me parece interesante cuando él dice: la utopía está en el horizonte, aquello que está allá, que vemos. Camino 2 pasos, ella camina 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Y se responde: para eso, sirve para caminar. La utopía son sueños, son anhelos. Una sociedad sin sueños colectivos es una sociedad dormida, letargada. Un individuo sin sueños de utopía es un individuo muerto. Pero lo que anhela el ser humano de forma dinámica son estas grandes utopías. La modernidad también podemos decir que es una utopía. Me inspiro entonces en esto de esta idea de García Márquez, tomado de su bellísimo discurso que se llama, titulado Un país al alcance de los niños. Yo diría, pues no solamente al alcance de los niños, al alcance de todos, de niños y adultos. En ese momento hace alusión a ello. Ahí nos retrata lo que somos los colombianos. A mí me llama la atención que muchas personas, muchos pensadores, artistas, intelectuales, que no están de lleno al interior de la práctica educativa y pedagógica, cuando reflexionan con alguna distancia, nos proponen bellísimos textos y propuestas. En este caso, García Márquez nos dice lo siguiente a los colombianos: somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan. Nos han escrito y oficializado una versión complaciente de la historia, hecha más para esconder que para calificar, en la cual se perpetúan vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan glorias que nunca merecimos. Pues nos complacemos en el sueño de que la historia no se parezca a la Colombia que vivimos, sino que Colombia termine por parecerse a la historia escrita. Es muy denso esta idea y creo que nos cae muy bien a nosotros cuando le otorgamos demasiado poder a las normas jurídicas, por ejemplo, a los presupuestos y a las políticas educativas, y de verdad parece que el mundo caliente de sangre vivencial marchara por otro rumbo. Creo que eso es lo que tenemos en cuenta hoy cuando muchos claman que este país se arregla haciendo reformas en el Congreso de la República. Este país se transforma, se cambia haciendo algunas reformas políticas y demás. Por eso es que pienso que si llegamos a un poco conflicto, el problema no se arregla con las formas jurídicas que de alguna forma se necesitan, sino que le aportaríamos más a la educación y a la cultura, apuntando a lo que García Márquez dice, es decir, a las causas, no a los síntomas como tal. Tengo algunas ideas que voy a tratar de sintetizar muy rápido sobre esto de la utopía, porque creo que ese es uno de los puntos de partida de todo esto. Digo que en la segunda
décadas del siglo XXI, asistimos a unas crisis económicas, políticas y sociales que sacuden al mundo, a unas guerras declaradas unas, latentes otras, entre países o al interior de esos países, a unas pretensiones, yo diría a veces muy bárbaras, horribles, de homogenización del mundo a través del mercado y su conexión con las modernas tecnologías de la información. Pero al mismo tiempo vivimos tiempos de sueños y alternativas políticas que buscan priorizar las vitales necesidades sociales y humanas para cortar las grandes e inhumanas desigualdades sociales que están provocando indignación en el mundo contemporáneo, en especial en el mundo hispanoamericano. Todo esto nos pone ante el desafío de pensar la utopía o las utopías, esos modelos ideales de la sociedad que, desde Platón pasando por Tomás Moro y más, hasta nuestros días, no han dejado de ocupar la imaginación y la reflexión de los hombres de ideas de todos los tiempos. De entrada habría que decir que por lo polisémico del término utopía, por su estrecho nexo con la política y con la ideología, son proyectos colectivos, deseos colectivos, es compleja y problemática su conceptualización. No obstante, para una aproximación a ella, retomamos lo propuesto por el filósofo español José de Mora en su diccionario de filosofía. Dice Roger Mora: se llama utopía a toda descripción de una sociedad que se supone perfecta en todos los sentidos. La sociedad misma descrita es calificada como utopía y se llama utópico a todo ideal, especialmente a todo ideal de sociedad humana que se supone máximamente deseable, pero que muchas veces se considera inalcanzable, el horizonte que tendría la realidad. Utópico equivale entonces en muchos casos a modélico y a perfecto. A pesar de la diferencia entre los autores de las grandes utopías, en sus obras está presente la crítica a la sociedad de su época y a las propuestas de reforma que cada uno considera realizables en su sociedad utópica. Podemos establecer entonces una función crítica y una función propositiva en toda propuesta utópica. Este doble carácter de la utopía es una constante que se podría ilustrar desde Platón hasta Marx. Claro, la propuesta de Marx es utópica, pero insisto en esto que estoy diciendo: la utopía no es un deseo de llegar al cielo, sino la utopía y el deseo de transformar surge cuando yo conozco lo que deseo transformar. Marx, para hacer la propuesta de su estado socialista, tuvo que examinar minuciosamente la sociedad capitalista para ubicarle todos los males, todos los vicios, todas las injusticias y hacer la propuesta. De manera que la teoría no sale de la nada, parte de un sentido crítico de la primera vivienda. Y si tenemos en cuenta entonces, en tanto teoría sobre la sociedad, la utopía puede modificar la realidad existente en el momento en que se formula. Una utopía puede también ejercer influencia sobre el curso de los acontecimientos. Thomas More, Montesquieu, Bacon, Marx, entre otros, servirían como ejemplo. Los defensores del pensamiento utópico han manifestado que la utopía es una expresión de la esperanza. Es una pedagogía de la esperanza también, como diría Pablo Freire. Bien, pero ahora, después de lo arriba expresado, no podemos terminar esta idea sin hacernos una pregunta: ¿cuáles son las utopías de hoy en el mundo latinoamericano y en especial en el mundo y en la sociedad colombiana? Antes vale recordar que si bien el pensamiento utópico no posee la fuerza para revertir ninguna crisis, sí tiene el efecto movilizador para revencer el escepticismo legal que se ha generalizado bajo el alero de la crisis. Ahora, si la utopía, como se sabe, posee por definición un carácter de imposibilidad, su efecto de contraste permite desembosar la irracionalidad de la situación desde la cual
se utopiza. Utopizar es el verbo nación, puede no ser otra cosa que expresar deseos colectivos de irrealidades colectivas, pero su expresión misma es, bajo circunstancias regresivas, un acontecimiento utópico. Así que podemos decir que de modo muy sintético que fue en la década de los años 60 y 70 del siglo pasado cuando en Latinoamérica surgieron movimientos sociales alimentados por las ideas de algunos pensadores utópicos que enarbolaban la palabra liberación. Se hablaba entonces de teología de la liberación, Leonardo Boff, de Brasil. Filosofía de la liberación, Enrique Duque, Argentina. Pedagogía de la liberación, Paulo Freire, Brasil. Estas ideas eran, por un lado, producto del fervor de la Revolución Cubana y, por otro, resultado del clima de dictaduras militares que por esa época vivía la región. Los diferentes campos de pensamiento y de saber, la filosofía, la educación, la literatura, la teología, el arte, la música, el teatro y las ciencias sociales en general, emergieron con sus discursos de resistencias y de propuestas ante aquella situación. Es el momento de emergencia de grupos guerrilleros, de los cuales algunos aún continúan su lucha utópica después de casi o más de medio siglo, como es el caso colombiano. En general, todo este movimiento del pensamiento social y político tiene un equilibrio al final del siglo XX. Las reformas políticas y el deterioro de las dictaduras militares le dieron paso a las arquitecturas democráticas y con ellas la emergencia de las pretensiones utópicas también de la sociedad de mercado. Ante este nuevo panorama, las anteriores utopías quedaban debilitadas, pero de todos modos siguen latentes. Es ahora cuando surgen interrogantes en torno a, por ejemplo, cómo articular la construcción utópica con la práctica política a fin de que ésta vuelva a escribirse en el pensamiento y el universo de los sueños colectivos. Cualquier intento de respuesta pasaría por aceptar una crisis de pensamiento utópico debido, entre otras cosas, al sesgo administrativo y pragmático de la política, en particular de los lineamientos generales de economía, de mercado, que busca armonizar la reflexión sobre el futuro de la humanidad, despojando de legitimidad a las utopías que durante las décadas anteriores animaron la política. Pero el despuntar del siglo XXI abre la puerta de nuevas utopías colectivas en América Latina. En medio de un conflicto armado de más de medio siglo, hoy Colombia sueña con la paz. La utopía de la paz, la filosofía de la esperanza, la pedagogía de la esperanza. Se vuelve a pensar en el sueño bolivariano, después en la integración de los países latinoamericanos. El pensamiento de Bolívar se enarbola, no solo la razón política, también la imaginación expresada en la literatura y el arte se nutren de la utopía. Y las colectividades, en medio de la crisis, a veces parecen volver a soñar. Se estaría abriendo así un nuevo espacio y un tiempo para estas nuevas utopías, especialmente en Colombia. Ante esta situación de crisis de una sociedad como la colombiana, atrapada en una violencia por más de medio siglo a día de hoy, el sueño de entender el conflicto o de enterrar el conflicto armado y empezar a andar el camino de la reconciliación y la construcción de una cultura democrática. Esta coyuntura histórica política alimenta hoy el ideal de un país en el que todos podamos vivir con nuestras diferencias políticas y en la riquísima diversidad cultural que tenemos. Que podamos participar realmente en las decisiones que tengan que ver con la vida pública. Ser reconocidos como ciudadanos de derechos y no solo de responsabilidades. En el que por fin se escuchen las otras voces, esas voces acalladas sutilmente o a veces agresivamente, violentamente. Un país donde la salud y la educación sean realmente el derecho material
y no un negocio cínico. Un país con justicia social para todos. Un país en el que los actos escándalos de corrupción no sean la noticia diaria con la que nos hemos acostumbrado a vivir. Esta semana y todo este año nos han puesto a la orden del día estas corrupciones en las altas cortes. Un país al alcance de todos. Esta parece ser la utopía que se está estando en la Colombia de hoy. Pues bien, en este ideal de sociedad que tiene que ser una construcción colectiva, hay un clamor por el papel que en ello pueda jugar la comunicación, la educación y la cultura, y no solo la estructura jurídica como anuncié antes. Pero como se dijo arriba, la utopía siempre empieza por el reconocimiento y crítica de lo establecido, de la realidad que se quiere transformar. De ahí que se haga imprescindible la reconstrucción de la memoria que ha dado lugar a la educación y vida. Entonces, la tarea de la educación, la tarea de la comunicación debe pasar por allí, escuchando a las víctimas del conflicto, reconstruyendo lo acontecido de la historia reciente. Sin memoria es muy difícil que haya reconciliación. Esta es una reconciliación a grandes pasos de lo que representa la utopía, tal cual como yo lo consigo en los deseos de un país mejor para todos los colombianos. Insisto, entonces, decía al terminar esta idea, cómo es imposible una reconciliación, un país con justicia social y demás, si no empezamos a construir, a reconstruir esta memoria histórica que hoy es un reto para todos nosotros. Entonces, miramos este otro punto de partida, donde decimos que ante la utopía de la paz hay que tener en cuenta los medios de comunicación masiva, que ellos no son meramente productores de información, sino que también son creadores de conocimiento, de imaginación, en la medida en que elaboran imágenes de lo que es en realidad, de lo que es en realidad, y con ellas incitan al reconocimiento social. En últimas, son los que dicen la gente cómo es el país, cómo es el gobierno, cómo es el pueblo y el orden social. Pero antes de centrarme allí en la comunicación de los medios, yo quisiera llamar la atención cómo hoy la memoria histórica se nos ha convertido no solamente en una categoría histórica, sino en una categoría política y en una categoría filosófica. Tenemos una memoria individual que la llevamos no solamente en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestros sueños, sino la memoria del cuerpo que nos permite habitar este mundo, con sus cicatrices, sus movimientos, sus miedos, sus marcas, su piel señalada, a veces por las difíciles situaciones de violencia o por otras circunstancias. Entonces, creo que es un deber de nosotros este reconocimiento de la memoria, porque cuando hablamos del conflicto armado en Colombia, el conflicto político, siempre hasta ahora la victimización estaba en los victimarios, en la condena de los victimarios, pero de unos años para acá se empezó a tener en cuenta justo las víctimas, las voces de las víctimas, qué fue lo que pasó, cómo ocurrió y quiénes fueron los actores del conflicto. En eso yo creo que hace unos años se creó en Colombia, en la ciudad de Bogotá, el Centro Nacional de Memoria Histórica. Este que queda por el cementerio de la 26. Allí ustedes visitan y encuentran la documentación de buena parte del país, de mujeres, de niños, de las víctimas, sobre todo de las regiones, de las zonas rurales, de los pueblos donde de verdad han sufrido la violencia en carne propia. Encuentran una serie de documentos con revistas y todo, y su famoso compendio del informe Basta Ya. Creo que eso es importante para un país,
Un país, cuando se acerca un conflicto como este, tiene dos etapas: esta de la memoria y después, en el conflicto, todo el trabajo que le viene encima a lo que se ha dado a llamar la Comisión de la Verdad. Pero digo que es importante esta la memoria porque esto es lo que nos hace que nos reconozcamos y pensemos que es imposible que eso pudo pasar y que jamás vuelva a suceder. Hace unas semanas en la Marcha de la Paz se puso la primera piedra para lo que va a ser el Museo de la Memoria. Todos los países que han pasado por situaciones similares y han hecho eso, la memoria y después el Museo de la Memoria. De manera que me parece que es importante reconocer el trabajo de esta instancia. Decía entonces que el papel de los medios de comunicación tienen un gran valor en cuanto a que son ellos los que modelan lo que tenemos nosotros como opinión pública y los actores de conflictos. Y por supuesto, cuando miramos medios de comunicación, es que se nos ocurre pensar que es la visión oficial, es la visión privada de lo que ha ocurrido en el país. Digo entonces como que ante la utopía de la paz hay que tener en cuenta que los medios de comunicación masivas no solamente productores de información, sino que también son creadores de conocimientos e imaginarios. Ellos ayudan, dinamizan, ponen elementos para modelar el imaginario, pero también la sensibilidad de las colectividades. En la medida que elaboran imágenes de lo que es la realidad y con ello incitan al reconocimiento. En última, son los que dicen a la gente que es el país, el gobierno, el pueblo, el orden social y económico político. He repetido esta idea porque creo que es bueno tener en cuenta cuando nosotros pensamos, bueno, pero ¿cuál va a ser el papel de los medios de comunicación? ¿Y qué medios de comunicación son los que se van a comprometer en todo esto? A partir de lo anterior, me surgen algunos interrogantes, como por ejemplo, ¿cuál ha sido el papel de los medios de comunicación? Televisión, prensa y radio del conflicto político colombiano. A mí me parece que uno sueña con que cuando se instale una comisión de la verdad, no solamente los dos bandos de conflictos, sino, como se ha dicho, aquí tendrían que rendir cuentas muchas personas que han estado detrás del terror, pero encendiendo y echándole fuego a la hoguera de la violencia. No solamente los empresarios, sino también los medios de comunicación. Los medios de comunicación que han jugado de alguna forma con el conflicto colombiano. Lo que interesa es presentar la espectacularidad de la información, del acontecimiento político, del hecho de violencia, con el sesgo, por supuesto, ideológico político. Pero no nos han ayudado a lo que verdaderamente podría ser la responsabilidad de la prensa, ayudar a comprender el mundo, lo mismo que la educación. Otra pregunta: ¿cuáles son las funciones que han jugado y juegan hoy los medios de comunicación en el proceso de reconciliación? ¿Es posible vislumbrar un compromiso social que democratice la función de la mediación que cumplen los medios entre lo que acontece y el relato que construyen y que presentan? Porque de alguna forma los periodistas de comunicación construyen, elaboran, producen la narración y el libreto que lo difunden, y otra cosa es la realidad. La comunicación, desde luego, puede ayudar en la tarea de construir tejido social en 4 dimensiones. La voy a nombrar, no es el espacio ni el tiempo para desarrollarlo. Por ejemplo, como proceso de información y de formación de opinión pública, que es lo que he dicho, pero también su papel en la construcción de sentido colectivo, como proceso de argumentación y de deliberación para la construcción de acuerdos colectivos, y finalmente como acción
estratégica para la movilización y el cambio social. En esto uno podría echar un vistazo hacia atrás en las administraciones recientes y en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, como hubo una cooptación de los medios de comunicación, en especial los grandes medios, prefiero que los grandes medios de RCN y Caracol, donde los micrófonos estaban siempre abiertos y él solo era el que tenía la verdad y la razón en la situación del país. El presidente Uribe hizo de la propaganda, entre comillas, el género único de su comunicación gubernamental, privilegiando audiencias y medios masivos como la televisión y la radio, en perjuicio de la prensa y del lenguaje y públicos más extensivos y argumentativos. Por supuesto, aquí no había una gran argumentación, no había una retención que sí permite de alguna manera la prensa escrita, la radio, sobre todo la televisión, necesita imágenes, gestos, poses, voces, movimientos y lenguajes rápidos, que es lo que utilizó muy bien el presidente Uribe. La propaganda tiene que funcionar como tipo de comunicación de dispositivo retórico unilateral y orientado a la persuasión. Se tradujo durante sus 8 años de gobierno en la producción reiterada de un mensaje gubernamental insistente en que, comillas, el país está cada día mejor. La guerra contra la guerrilla se está ganando. Y en cuanto a la FARC, la repetición de la idea de que estamos ya en el fin del fin. En algún momento se habló ya del conflicto. Pero uno veía en los famosos consejos comunales era eso. Un solo, con el micrófono en mano, un solo actor, era casi que un monólogo donde la razón se confundía con la autoridad y mandaba a callar a todo el mundo, aún después de público para los mismos ministros que lo acompañaban en las regiones, y creo que eso afectó mucho al país, porque teníamos la idea de una persona que tenía el poder, y tener el poder de alguna forma se decía también tiene la verdad. Por eso cuando el pueblo, con su imaginación y su humor, empezó a denominar a RCN como la radio Casa de Nariño y a Caracol como Caracol, pues había algo de razón en todo esto, ¿no? Los micrófonos abiertos, nunca va el presidente. Es decir, parece que la prensa aquí, los medios de comunicación, la izquierda, los movimientos alternativos nunca han tenido presencia. De pronto, alguna vez, después de la realización del M19, un noticiero que se llamó ANPN, que duró unos cuantos años, pero rápidamente el gobierno del presidente Samper no le renovó el contrato, la convocatoria, porque, claro, estaba dedicando mucho a raíz del proceso 8000. Entonces, no ha habido espacios en los grandes medios de comunicación para esas otras voces, para los partidos o los movimientos alternativos, donde solo se presentan como objetos y no como sujetos que tienen voz y palabra y voto. Entonces, cuando hablamos de comunicación, por supuesto, esto es muy largo para detenernos en ello. No solamente estamos hablando de los grandes medios, radio, prensa, televisión, el Espectador y El Tiempo. Los medios privados, yo creo que los medios privados también esperan muy poco en una situación que esperamos que llegue de poco grito. Muy poco, porque nosotros sabemos que los medios, los intereses tienen interés de la ganancia del mercado. Aquí no está el país de promedio. Aquí no está una sociedad mejor, sino las ganancias del mercado, el favorecimiento, aliado de alguna manera también de la corrupción. Habría que pensar también en otros espacios de comunicación. La comunicación no se agota en los medios, así como la educación no se agota en la escuela.
Entonces, tenemos que pensar en otros espacios de comunicación. Yo creo que nosotros, cuando hablamos de comunicación, nos centramos en dos cosas: o en los grandes medios, o en el diálogo horizontal, cara a cara, etcétera, etcétera. Y diálogo también. Claro, el diálogo es importante y creo que es una de las cosas más maravillosas de nosotros los humanos, que tú hablas, que yo hablo, que podemos entender, que podemos discutir, que podemos disentir y podemos llegar a acuerdo. Pero bueno, a ver, en el diálogo y en los medios no se agota la comunicación. Hay otros espacios de comunicación, en el arte, en la música, en el teatro, en la literatura, en la poesía, en la pintura. Yo creo que a veces descuidamos y dejamos esto solamente en manos de los artistas. Y mirar que los artistas de pronto también están pensando en el país, de alguna manera, comprometidos algunos, no comprometidos otros. Entonces es importante echar una mirada y pensar también en la integración de las ciencias sociales con las artes y la comunicación técnica. A mí me parece que en este sentido yo quiero ilustrar esta situación con un par de canciones y con algo de literatura y pintura. Yo soy de la región de los Montes de María. La periodista Soraya Barbero, creo que viene en estos días, en próximas charlas, ella con un grupo de habitantes y de gente muy inquieta y comprometida en Carmen de Bolívar, Montes de María, ha conformado lo que se llama el colectivo de comunicación Montes de María. Ella le va a hablar en detalle y en experiencias concretas. Sin embargo, yo como oriundo de esa región, pues vi de alguna forma, y mi familia también, esa guerra, digamos, inhumana, que se desató y que todavía no se dio todo en los Montes de María, San Juan, San Jacinto, Carmen de Bolívar de Ovejas. Y traigo para adelantar un poco cómo desde hace unos años para acá la pintura, la literatura, la poesía da expresión de ello, queda como testimonio. Yo quiero decir que en todos los países que han sufrido las guerras, el arte ha respondido a esta llama. Uno diría, por ejemplo, el gran producto resultado que salió de la guerra civil española fue Guernica del Caso, que es expresión de la guerra, 1937. Y lo hizo en plena la guerra civil. Y con el cuidado de que podía coger riesgo, esa pintura permaneció en el Museo de Arte de Nueva York algunos años. Y después, cuando volvió la República, la democracia fue cuando hizo su llegada a España, ya circulado a nivel mundial, que muestra lo inhumano de la guerra, el cuadro. Entonces yo quiero brevemente presentar algunos elementos del arte, porque aquí toda la comunicación está en la calle, está en la escuela, en la universidad, en los parques, por todas partes. Es otro espacio que también será importante para pensar en una comunicación, no tanto para la paz, sino una comunicación que dinamice una cultura democrática. Habría que pensar en las redes sociales. Yo no voy a hablar sobre esto, que es un tema muy especial, el papel que hoy está jugando todavía las redes sociales en estos conflictos. La ciudad, el campo, las regiones, la escuela y sobre todo la universidad. Habría que pensar en el papel de las radios universitarias. El IPASUC tiene un programa los domingos a las 9 de la mañana. Yo creo que ya es un paso. ¿Y cuántos otros programas? ¿Y qué haría la red de emisoras universitarias en la institución del país? Y ya también la universidad está liderando un proyecto que lidera la profesora de Quintero, que es Adiós a la Guerra. Muchos elementos que están allí en juego, que creo que también la universidad está en deuda por todo este conflicto de violencia, porque parece que si no está dentro de una cátedra, poco nos pensamos que esto es siendo muy real. De manera que quiero, Cristian, que me ayudes allí.
esta es una canción del compositor de La Mata Grande, que estuvo ahorita el viernes sábado de la Feria del Libro, que se llama Adolfo Pacheco. Es una canción que se escuchó mucho en la región del Monte de María. Fuera de ella, muy poco, que se llama Tutela por la Paz. Presten atención, por favor. Escuchémoslo. Se vive rojo,
Bien, fíjense el llamado que hay allí, la enfermedad de dormida, la confusión, que es un cáncer tanto como el conflicto armado, para los colombianos, drogas, narcotráfico, la gente que está allí. Tenía otra canción, pues, ustedes la conocen bastante, a nivel de América Latina, que es Solo le pido a Dios, pero por asunto de tiempo la vamos a pero también, como estaba hablando de las artes, la pintura, vamos a ver un cortito video de la violencia que representa Fernando Botero en su pintura. Hola, yo soy Fernando Botero y en esta oportunidad les voy a mostrar una breve retrospectiva de mi trabajo en las representaciones de la violencia en Colombia a lo largo de los años. Quisiera empezar por el cuadro de los obispos muertos, que aunque no son obispos que realmente hayan sido matados por nadie, simbolizan la paridad de una sociedad y la sociedad antioqueña de la cual yo soy parte, en la cual los obispos son papas y los alcaldes son presidentes. Bueno, su paridad de lo que estaba sucediendo precisamente en Colombia. A finales de la década de los 70 ya es muy palpable el exceso de fuerza que ejerce la autoridad sobre los ciudadanos, el miedo que hay en la población frente a ese exceso de autoridad. Y también he querido representar a los personajes como por ejemplo la guerrilla, cómo viven, cómo conviven, cuál es su realidad. Una guerrilla que ha matado pues, miles de colombianos, tanto como los paramilitares. Aquí vemos el desfile, es un cuadro de 1997 en el cual se ven los mares de personas llevándolos a favores de sus familiares, de sus muertos, que llegan todos los días a Colombia cuando se cierne el yugo de la muerte sobre los pueblos. La masacre de Mejor Esquina representa esas matanzas aleatorias que se han hecho en Colombia a lo largo de los años en las ciudades y también en los pueblos, en los cuales nunca nadie está seguro. Simplemente llegan y se continúa con esa ignorancia y con esas dinámicas de violencia, ¿no? En el juego entre los paramilitares, los militares, las guerrillas, las diferentes guerrillas, los narcotraficantes, y esas dinámicas que hay entre unos grupos y otros queda realmente en el medio el ciudadano corriente, el ciudadano trabajador. El cazador es una representación de esa persona que llega marcando un territorio y queriendo sembrar el terror y el miedo entre la población. En los países industrializados se habla mucho sobre el terror, ¿no? Y la marcha del 11 de septiembre, pero realmente nadie sabe lo que es caminar al lado de un carro sin saber si va a explotar. Esto es lo que yo quería representar precisamente en esta imagen del carro bomba de 1999. También dentro de estos actores y personajes yo quise dejar para la posteridad la muerte de Pablo Escobar, un personaje que, queramos o no, ha sido parte de nuestra historia reciente y que marcó la historia de Colombia y el devenir de un país gracias a sus acciones. Entonces, hace parte de los personajes, tanto como Fijo, y he querido dejar ese recuerdo para la posteridad, mi representación, mi visión de ese tipo de personajes y cómo los veo yo desde mi visión de artista. También he hecho muchos retratos de madres, pero especialmente para representar a ciertas madres colombianas he querido mostrar el dolor y el sufrimiento de una madre que debe enterrar a su hijo. Un dolor indescriptible por el cual yo mismo he pasado, y es la experiencia más traumática que alguien puede tener. En este cuadro
área del consuelo, quise representar a la muerte como un consuelo para una persona que ha sido secuestrada. Realmente es vivir una pesadilla en vida todos los días, y el único consuelo es la muerte. Como soy paisa y voy a Medellín todos los años, he tenido que ser también testigo del drama de los desplazados en las ciudades, que llegan con una mano adelante y la otra atrás, y sin el conocimiento de lo que puede pasar. La masacre en Colombia sigue repitiéndose una y otra vez. El miedo, el terror que causa la cantidad de personas que tienen que salir, y los que tienen la oportunidad de ir al exilio, pero si no, los que se quedan allí encarcelados. Esta representación del río Cauca definitivamente dista de las que han hecho pintores un poco más costumbristas, y muestra los muertos productos de la violencia sin razón real. El secuestro, uno de los tragedias, como ya he dicho antes, que azota a Colombia muy fuertemente. Yo afortunadamente fui testigo también de un secuestro, y bueno, mi familia ha sido muy perseguida en Colombia porque simplemente se persigue a todos. La masacre es la representación de la realidad colombiana, una realidad muy dura en la cual todos pagan, justos e inocentes, se mueren familias enteras.